porque un día como hoy resucitó el Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y amados míos, si hablamos de una resurrección, también tenemos que hablar de una tumba vacía. El día de hoy, mi querido amigo y mi querida amiga, usted que se está conectando con nosotros, quiero hablarles del mensaje de la tumba vacía. Sí, una tumba vacía que habla. Y para ello, quiero citar el pasaje de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 6. Dice así: pasado el día de reposo, es decir, ya había pasado el día sábado, dicho de otras palabras, justamente el día domingo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, dice el escritor, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Amados, qué interesante es hasta aquí esta parte de la porción. Y sabe, no nos llama tal vez tanto la atención lo que María Magdalena y la otra María o las otras mujeres que están relatadas en los otros evangelios, lo que ellas están haciendo era algo de esperar, era algo que justamente se practicaba en la comunidad judía. Pero es interesante y seguramente usted se estará preguntando, ¿de dónde saca entonces el evangelista esta escritura cuando habla del aspecto que tenían los ángeles? Justamente, la propia escritura siempre nos revela lo que ella misma dice. Si usted está justamente ahora con el capítulo 28 de Mateo, usted va a poder leer un poquito más adelante, en el verso 11 hasta el verso 15, de dónde sale este comentario. Fíjese usted, el verso 11 del mismo capítulo 28 de Mateo dice que mientras ellas iban, es decir, justamente estas mujeres de Dios que habían ido al sepulcro, ahora están de regreso, van entonces camino a Galilea, van para decirle a los discípulos lo que ha sucedido. Y dice el escritor: he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso ¿a quiénes? Fíjese usted, a los principales sacerdotes, no a Herodes, no al jefe de la guardia, sino a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, es decir, todo lo que ellos vieron. Por eso describieron a los mismos ángeles. Y reunidos con los ancianos, es decir, entendemos que son los líderes mismos del Sanedrín también, habiendo consejo, es decir, discutieron al respecto de lo que había sucedido, dieron, escuche usted esto, dieron mucho dinero a aquellos soldados. Y qué interesante es, les dijeron: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, es decir, lo robaron, estando nosotros dormidos. Imagínese usted que un soldado le diga al jefe de la guardia que se quedó dormido en el momento justamente en el que tenía que estar sirviendo. ¿Eso sabe qué significaba? Podía llegar hasta el juicio marcial, es decir, hasta la misma muerte. Y le dijeron estos ancianos: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Como diciéndole: no se preocupen, nosotros tenemos todo bajo control. Pero ellos estaban en realidad muy nerviosos, porque ahora los mismos guardias le estaban contando lo que ya antes Jesús les había advertido. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Fíjese usted, los soldados obedeciendo a estos sacerdotes.
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, dice Mateo. Así que entonces ya tenemos la descripción del ángel y quiénes son los que han compartido esa descripción, porque ellos contaron todo. Mas el ángel, cuando él conversa con las mujeres en el verso 5, le dijo: no temáis. Mire qué preciosa la expresión del ángel a las mujeres: no temáis vosotras. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con un ángel de Dios? Definitivamente que entraría mucho miedo en nosotros, mucho temor. Imagínense cómo estarían estas mujeres. Así que entonces les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué interesante que entonces, con esas palabras de alivio y de esperanza para estas mujeres, les dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Es decir, ha resucitado conforme a todo lo que Él ya nos había dicho. Ha resucitado conforme a la profecía también. Y quiero compartir un poco más de este tema de la profecía. Así que entonces les dice el ángel: venid, vengan, se lo voy a demostrar. Vean el lugar donde fue puesto el Señor. Hay una palabra que me llama la atención, porque el ángel le dice: como dijo. El ángel del Señor les recuerda que Jesús mismo había profetizado su muerte y su resurrección. Usted que mantiene su Biblia allí en Mateo 28 va a poder leer Mateo 16, 21, donde relata justamente Jesús cómo es que Él iba a morir. Pero no solamente Mateo 16, 21, también lo relata Marcos 8, 31 y Lucas 9, 22. Mire usted entonces cómo los evangelios sinópticos hablan de este tema, tal vez de diferente perspectiva, pero es el mismo tema. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles, hablando de Jesús, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así les hablaba Jesús a sus discípulos. Y luego Lucas, en el capítulo 9 y verso 22, les dijo también: es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo Jesús, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y agrega aún, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. Los 3 evangelistas entonces coinciden en esta enseñanza de Jesús, explicándoles bien lo que iba a suceder, no solamente hablando de su muerte, sino asegurándoles acerca de su resurrección. Amados míos, quisiera que por un instante podamos ver lo que nos dice Juan, o mejor dicho, lo que justamente nos dice Jesús mismo. En Juan capítulo 10 y verso 17 al 18, Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Note usted esto: nadie me la quita. No fue voluntad del hombre, no fue voluntad de los sacerdotes, no fue por el poder de Poncio Pilatos o de Herodes. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. De su propia voluntad. Es el deseo de Jesús ir a la cruz. Tengo poder para ponerla, le dijo, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, les dijo Jesús. Amados, es muy probable, entiendo yo, que a esta altura de las circunstancias, muchos de los discípulos, tal vez por la misma tensión, el estrés, la ansiedad, como mucha gente está viviendo hoy en estos días de pandemia,
tal vez no recordaban las enseñanzas de Jesús. ¿Será por eso que encontramos a un solo discípulo y a unas pocas mujeres al pie de la cruz? Ahora fíjese usted entonces de que al hablar de la resurrección que Jesús ya había profetizado de él mismo, no es solamente la profecía de Jesús, es también la misma profecía que se escribió 700 años antes del nacimiento de Cristo. Por eso es que aquella tumba que todavía usted puede ir a visitar a Jerusalén un día cuando todo esto pase, es una tumba que habla. Y usted me dirá, predicador, ¿cómo es eso de que la tumba habla? Bueno, porque justamente en Isaías 53, verso 3 al 5, esta profecía dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, mi amigo y mi amiga, tomando las palabras del profeta, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hoy el mundo todavía sigue siendo rebelde ante Dios. Todavía seguimos siendo obstinados. Hay un espíritu de necedad abundando por las calles de cada ciudad de este mundo y en los corazones de muchos hombres y mujeres que todavía se resisten a aceptar que Jesús es el Mesías, a aceptar que Jesús es el Salvador. Por eso justamente esta porción dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Amados míos, el Señor Jesús es el gran médico de médicos, el gran sanador. Él lo ha pensado desde un principio. ¿Ha usted buscado a Dios? ¿Ha usted abierto su corazón para recibir la sanidad de su alma? Amados míos, la tumba vacía nos demuestra el cumplimiento de la profecía, pero de Dios mismo, desde el principio de la Escritura. En Génesis capítulo 3 y verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y tal vez usted se pregunta: ¿y eso qué tiene que ver? Porque la cabeza, cuando habla justamente de la cabeza, está hablando de la cabeza de Satanás. La cabeza es la muerte. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Venció a la muerte, a la cabeza de Satanás. Lo único que la muerte pudo hacer, lo único que Satanás pudo lograr, es herir su calcañar, aquel talón en los pies del Señor que fueron atravesados. Se cumple esta profecía. Amados míos, la tumba vacía nos demuestra que Dios no miente, pues todas las profecías se cumplen. En Números, por ejemplo, capítulo 23 y verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Él habló, ¿y no lo ejecutará? Piense en esto, mi amigo y mi amiga. ¿Sabe? La tumba vacía nos habla de la victoria de Cristo. La tumba vacía no nos habla de un día de tristeza, de un día de agonía. La tumba vacía nos habla justamente de un día de triunfo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 54 en adelante, me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo, porque él dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra que está escrita, refiriéndose a la profecía:
Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas, dice Pablo, a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo hoy obtenemos la victoria por la tumba vacía. Amados míos, constantemente Satanás se estuvo oponiendo a esto. Muchos que sabían lo que iría a pasar se oponían, y otros por ignorancia. Pero amados, recordemos entonces que mi amigo y mi amiga, Jesús resucitó y desea hacer algo. Él desea habitar en su corazón. Por eso resucitó, por eso dejó la tumba vacía, para habitar en usted. Hoy, ¿está usted dispuesto a recibirlo como su Señor y Salvador? Amados míos, en estas breves palabras le he explicado a usted entonces que esa tumba está vacía no porque alguien se robó o quitó el cuerpo del Señor, sino porque conforme a lo que Él ya había dicho, ha resucitado. La tumba está vacía porque Él decidió morir por usted y por mí, y Él decidió resucitar también, en cumplimiento con la profecía, pero también por usted y por mí. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama la salvación. Ese fue el precio de la salvación. A usted y a mí no nos cuesta nada, pero al Señor Jesús le costó toda su sangre, toda su sangre. Amados míos, quisiera entonces, mi amiga y mi amigo, invitarle para que usted ahí donde está pueda hacer esta oración que ve en su pantalla y pueda entonces repetir conmigo estas palabras. Ahí donde está, cierra tus ojos y repítele así: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por darme la salvación y la vida eterna. Amén. Mi amigo y mi amiga, queremos despedirnos con este precioso canto que habla justamente del poder de la sangre de Cristo. Pero quiero decirle que si has entendido la palabra, si estás sintiendo que Cristo te está llamando en este tiempo de pandemia a abrir tu corazón, no importa quién eres, no importa dónde vives, no importa tu nombre, tu apellido, no importa tu situación social, lo que importa es que hoy tú te arrepientas de tus pecados, que hoy entonces recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si lo has hecho, por favor, comunícate con nosotros. Déjanos saber que has dado ese paso precioso, porque queremos comunicarnos contigo. Queremos ayudarte a crecer en Cristo. Amados míos, que el amor de Dios, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo estén siempre en ustedes. Que Dios me los bendiga de manera abundante. Muchas gracias.